Bueno, ciclo cuarto noveno. Listo, ahora sí. Hay diferentes clasificaciones en las reacciones. Clasificación de reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, sustitución simple, reacciones de sustitución doble, sustitución de neutralización y combustión. Entonces, vamos a revisar cada una de estas según el video. Yo no les voy a dar el ejemplo que se muestra en el video, o sea, cuál es la reacción que se forma, sino les voy a presentar un ejemplo, ¿sí? Para que se vayan guiando de lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Entonces, ya que todos están tan juiciosos entregándome trabajos, pues entonces aprovechemos esto, ¿listo? Entonces ya saben, acá tienen ya la tareita, se meten al enlace cuando lo quieran volver a ver. Voy acá a abrirlo. Y, y bueno, de hecho no hablan, sino simplemente es una musiquita de fondo, entonces no hay necesidad de que le activemos el audio. Entonces vamos a verlo, ¿sí? Sí, Ya, profe. O digo, bueno, más bien vamos a poner el sonido para que no quedemos ahí en silencio. Bueno, entonces acá lo que tenemos es óxido de calcio y lo que tenemos en el beaker es agua. Vayan anotando esto, ¿sí? Entonces, primer procedimiento sería agua, que es H2O, más el óxido de calcio. Entonces ahí pues, digamos, ahí se está agitando. Vamos a bajarle la música a esto. Y esa que le van a agregar unas goticas se llama solución indicadora universal de pH. Entonces, esta solución cambia de color dependiendo del pH donde se encuentre. Entonces, cuando lo agregan, si hay que tomar una coloración como azul, tienen que explicar por qué pasa eso también. Y digamos en el tarrito de la solución indicadora universal hay una franja de colores. Entonces, dependiendo de del color que dé, eh, estamos diciendo qué pH es el que tiene. Entonces, según la franja de colores, la gama de colores que vemos ahí, ¿qué pH tendría la solución? 12. El 13. 13. Como 13, exacto. Entonces ya sabemos que esta sustancia es una sustancia básica, ¿sí? Entonces recordemos, eh, por pHs encima de 7 son básicas y por debajo de 7 son ácidas.
Bueno, listo. Acá vamos a explicar en el tablero una cosa. Esta es una reacción de síntesis, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que decirme qué es lo que ocurre, ¿listo? Pero ya sabemos que es una reacción de síntesis. Vamos a arrastrar esto acá. Y ahora, ¿qué ocurre en las reacciones de síntesis? Las reacciones de síntesis tenemos un reactivo A más un reactivo B que al, que al combinarse, que al reaccionar, forman un compuesto C. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Ya sabemos cuáles son los reactivos, porque recordemos, los que se encuentran en la parte eh, izquierda son los reactivos y los que se encuentran en la parte derecha son los productos. Ya conocen los reactivos, tienen que saber qué se producen en los productos. No es que nosotros adivinemos, ¿sí? Sino nosotros, mediante el conocimiento que nosotros poseemos y mediante bibliografía en consulta, vamos a mirar qué es lo que sucede. Entonces, nosotros sabemos que estamos manejando ¿qué? ¿Óxido de qué? De calcio, ¿cierto? Más que, ¿qué era lo que reaccionaba ahí? ¿Con qué se mezclaba? Con agua. Con agua. ¿Y cuál es la fórmula química del agua? H2O. H2O. Exacto, ya tenemos el agua. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se formó? ¿Sí? Ya sabemos que es una reacción de síntesis. Entonces, ya sabemos que se va a formar solo una cosa. Bueno, tal vez dos cosas. Tal vez dos cosas. Pero, em, ¿qué es lo que se formará? ¿Sí? Entonces, esa es la tarea. Ya sabemos que eso es una reacción de síntesis, pero no sabemos lo que se forma. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, digamos, el hidróxido de sodio, sólido. ¿Sí? Como sabemos que es sólido, porque siempre lo podemos poner acá abajito, entre comillas, una S, identificando que es sólido, más agua, más agua. Eso reacciona para producir hidróxido de sodio, hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso, ¿sí? O sea, burbujea y produce hidrógeno. Eso sería una reacción de síntesis, pues ya que nosotros partiendo de dos productos, obtuvimos en este caso partiendo de dos reactivos, obtuvimos dos productos. Puede ser uno o puede ser tres o así, pero lo importante es que nosotros estamos sintetizando algo. Entonces, esa es la tarea y así es una reacción de síntesis, ¿sí? Ahora, vamos a seguir viendo el video. Si no alcanzamos a ver algo antes de que se acabe el tiempo, porque hoy tenemos hasta las 50, ya que recuerden que hay una reunión. Bueno, pues ya que no tiene sonido. Si no alcanzaron a leer qué, qué reactivos manejamos acá, es óxido de manganeso, que es MnO sub 2 y peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que es la misma agua oxigenada. Entonces el peróxido de hidrógeno tiene una fórmula que es H2O2, como la del agua, pero al final
El oxígeno tiene 2, un subíndice 2. Entonces, en las reacciones de descomposición, un producto, un reactivo, puede ser con ayuda de un catalizador, que vamos a hablar que es un catalizador, se descompone el solito, ¿sí? Para producir otras sustancias. Recuerden que en una parte también tienen que, en cada procedimiento, decir qué es lo que está pasando en cada uno de los procedimientos. Si, digamos, se producen burbujas, tienen que revisar bien el video. Digamos, en este caso, si ustedes se fijan bien en una parte, podemos ver como la formación de unas burbujas, o sea, qué es lo que se está produciendo. Entonces ahí ven que cae como un burbujeo. ¿Y qué vendría siendo ese burbujeo? Ahí les voy a dar una pista, eso es oxígeno. Hidrógeno. No, no porque digamos estamos hablando de, podría ser, sí, pero no. O sea, toca mirar en la bibliografía. Pero lleguemos, ya les di, ya saben cuáles son los productos. Bueno, ya saben cuáles son los reactivos y saben cuál es uno de los productos, que es el oxígeno. Entonces les falta mirar cuál es lo que les falta ahí. Entonces, en las reacciones de descomposición, en las reacciones de descomposición, em, tenemos un reactivo A que con ayuda, en ocasiones, no siempre, no es necesario siempre, de un catalizador, voy a poner acá catalizador, se descompone en diferentes productos, que puede ser pues dos o más de dos, ¿sí? Porque si tenemos solo un reactivo, no se va a descomponer en una sola cosa, se descompone en dos. ¿Para qué sirven los catalizadores? Entonces, aquí, digamos, en esta reacción que acabamos de ver, hay un catalizador. Tenemos que mirar cuál es. Si fue el óxido, el dióxido de manganeso o el peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Un catalizador lo que hace es disminuir la, la energía de activación de la reacción. Entonces, generalmente las reacciones son de esta manera. Son de esta manera. Una reacción inicia partiendo de los productos, eh, va aumentando, o sea, necesita energía, porque acá lo que estamos viendo es un aumento de energía, porque acá sería de energía, la energía necesaria. Entonces, lo que vemos como esta franja es la energía de activación. La energía de activación necesaria para que se para que se produzca la reacción. Lo que hace un catalizador es disminuirla. ¿Y cómo la disminuye? Em, pues interfiriendo en la reacción, pero no involucrándose, ¿sí? Digamos, ellos ayudan a que esta energía necesaria sea muchísimo menor para que se complete la reacción, disminuyendo notablemente esta energía. Estos procesos de catalizadores son importantes en la vida misma. De hecho, nosotros tenemos en nuestros cuerpos enzimas y esas enzimas lo que utilizan es sirven como catalizadores para que toda esta energía no sea tan alta y sea más productivo pues nuestro cuerpo. Por eso siempre que hay problemas genéticos y nosotros no producimos alguna enzima específica,
eso produce un caos total en el cuerpo y enfermedades graves y a veces incurables. Sí, entonces, ya saben, en esa reacción hay un catalizador y hay un producto. Entonces, el catalizador no interviene en la reacción. Y acá les voy a poner, por si no lo alcanzaron a escribir, cuáles son los productos, cuáles son los reactivos y ya, yo ya les sapié un producto. Entonces, es el H2O2, es el peróxido de hidrógeno. Esta es la fórmula del agua oxigenada, lo que utilizan como antiséptico y también para decolorarse el cabello cuando se lo van a pintar. Y el otro reactivo es el dióxido de manganeso, ¿sí? Entonces, acá toca mirar cuál es de estos, o sea, si este o este es el reactivo y cuál es el catalizador. Porque muy bien podría ser así, como les voy a mostrar, muy bien podría ser así. Acá siempre el catalizador se pone encima de la rayita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entra en la ecuación, pero, pero sí está presente. Vean, podría ser así o podría ser así. Podría ser alguna de las dos maneras, ¿listo? Yo ya les había sapeado un producto. ¿Cuál era? Sabemos que uno es desconocido, pues ya les había dicho uno. ¿Qué era lo que burbujeaba? ¿El oxígeno? Sí, exacto. Es oxígeno diatómico, ¿sí? Porque ese oxígeno es el que nosotros respiramos, ¿sí? Siempre ponemos oxígeno y un sub 2, ¿sí? Es el que nosotros respiramos. Si nosotros respiráramos solo oxígeno así, solito, que no fuera el diatómico, el monoatómico, nos quema los pulmones de una vez. Entonces recordemos, nosotros, ¿qué es lo que respiramos? Oxígeno diatómico. También está este, pero eso es lo que conocemos como ozono, ¿sí? Eso es el ozono. Eso es lo que se encuentra en la capa de ozono. Y no tampoco lo respiramos. ¿Por qué? Porque nos quemaría. De hecho, nos descalcificaría los huesos. ¿Listo? Entonces, eso ya tenemos acá varias. Sustitución simple. Em, bueno, sustitución o desplazamiento. Acá también. Acá dicen que es HCl, que ya sabemos el ácido clorhídrico. Ahí dice que 1M, ¿sí? 1M es la concentración, que eso es molaridad, pero eso ya lo veremos en cursos más adelante. Y acá lo que se les va a agregar es zinc, ¿listo? Entonces ahí se le agregó una pizca de zinc. Recuerden que tienen que observar, más que todo que si hay cambio de coloración o si hay burbujeo, lo que nosotros podemos observar mediante los videos. Eso, ahí tienen que ser muy precavidos mirando el video, observando bien para observar qué es lo que se le añade a cada uno. Vamos, ahí vemos que también hay burbujeo. Entonces, ahora sí que nos quedan solo 10 minutos, te explicamos la tarea, etcétera. Entonces vamos a explicar rápidamente los demás. Acá estamos en sustitución simple. Entonces, sustitución simple, una reacción de sustitución simple es
el momento en ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener cobre, eso es un ejemplo, cobre más el cobre está sólido, más ácido nítrico, más ácido nítrico. Entonces, lo que va a suceder acá es lo siguiente. El cobre va a sustituir al hidrógeno, ¿sí? Lo va a sustituir. Una forma que yo siempre lo digo para que nunca se nos olviden, digamos, es que recuerden, reacción de sustitución simple. Es, digamos, no sé, ustedes están acá está esta parejita, ¿sí? Y esa parejita está feliz, muy enamorada, cuando llegó otra persona y pues simplemente cambiaron al hidrógeno por el cobre. Entonces ya quedaría em, nitrato de cobre 1, aunque tenemos que tener acá en cuenta los estados de oxidación, ¿no? Y se formaría el hidrógeno. Entonces, recordemos que el hidrógeno no es que se forme solo, sino también es diatómico y en forma de gas. Entonces, por eso vemos el burbujeo. Para decir que se forma gas, ponemos así una flechita hacia arriba, que se está liberando gas. Entonces, esa es sustitución simple. Es sencilla, ¿sí? Solo es que una parte, un cation, reemplaza al otro cation o un anión y, y se sustituye. Recordemos que tenemos que balancear las ecuaciones. La de la sustitución doble es de la misma manera, pero pues se hacen dos veces. Entonces, la sustitución doble. Un ejemplo de sustitución doble es los procesos de neutralización. Bueno, cabrían ahí esas dos cosas, sustitución doble y neutralización. Entonces, en sustitución doble, acá hagámoslo de esta manera. Pongámosle una mayúscula, una minúscula, reaccionan con una B, porque vamos acá a observar que se sustituyen. Entonces, cuando hablamos que es una sustitución doble, es que este va para acá, este va para este lado, y hay una doble sustitución. Pues, aunque acá ya equivocando. Es una B minúscula. Entonces quedaría de la siguiente manera. Ahí en el video solo necesitan saber cuáles son los reactivos. Igual les van diciendo qué tipo de reacciones. Si es de sustitución, doble, sencilla, aunque ahí hablan de desplazamiento. Eh, Sencillo. Las últimas sí son aún más sencillas, que es la de neutralización, que yo sé que ustedes la tienen clara porque ustedes ya vimos todo lo que era de nomenclatura. Y para hablar de nomenclatura, pues tenemos que hablar sobre eh, todos los procesos que tienen las funciones químicas inorgánicas. Pues recordemos qué ocurre cuando nosotros mezclamos un hidróxido con un ácido, que recordemos que generalmente los hidróxidos contienen OH y los ácidos tienen un protón lábil. Entonces decimos que se neutralizan, que son reacciones de neutralización, porque al combinarse estos dos forman agua. Un ejemplo de neutralización que es el más común es cuando tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Entonces, estas dos sustancias son muy corrosivas. Cualquiera que nos caigan en la piel nos quema de una.
pero al mezclarlas en la misma proporción, generamos es agua salada. Generamos agua y cloruro de sodio, que es la sal de mesa. ¿Sí? Entonces ya sería como inerte y no nos haría daño a nosotros. Esa es una reacción de neutralización. Entonces en el video, ya saben, van a mirar que va a reaccionar tal vez un ácido con una base que no necesariamente tiene que tener un OH, sino puede ser carbonato de calcio, de sodio y demás. Pero bueno, ahí van, ustedes tienen que anotar con qué es lo que van a trabajar. Y por último, la de combustión. Quiero que me hablen ustedes acá, ya que tenemos 5 minuticos, de qué creen que es una reacción de combustión. ¿Qué entienden por combustión? Bueno, pues combustión es cuando se quema algo, ¿sí? Cuando ustedes vean algo que se está quemando es que pues se están dando reacciones de combustión. En el video van a ver que se va a quemar un palo de madera, pues se pone la llama y se comienza a quemar. Eso es combustión. Ejemplo, em, pongamos el metano, aunque es una molécula orgánica, pero es un gas inflamable. Entonces, el metano, cuando reacciona con el oxígeno, porque recuerden que sin oxígeno, pues no podemos ver procesos de combustión. Por eso vemos cuando hay explosiones en el espacio, pues realmente las explosiones en el espacio no son así con llama, ¿sí? Porque pues no hay oxígeno. Las reacciones de combustión producen dos cosas. Producen dióxido de carbono, más agua, cuando son completas. ¿Y qué quiere decir cuando son completas? Es que la llama es azul. No sé si han visto en sus cocinas que a veces la llama es amarilla y a veces en algunas estufas es amarilla y en otras es azul. Así es una reacción de combustión completa. Ahora, ¿qué pasa cuando es incompleta? Pues se producirían otras cosas, reaccionarían lo mismo. Tenemos acá el metano más el oxígeno, pero en vez de producir solo únicamente dióxido de carbono más agua, producirían otras cosas. Producirían dióxido como monóxido de carbono, como carbono, vemos como hollín, agua. Esto en particular, este producto en particular, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, es fatal para nosotros, ¿sí? No sé si han visto las propagandas que dicen que siempre que una propaganda de gas natural o algo así que sea como que el mono mata, entonces se referían al monóxido de carbono. Cuando es una reacción incompleta, vemos que la llama es amarilla, entonces podemos saber que se está produciendo monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono nos puede envenenar en pequeñas concentraciones. Entonces, si nosotros tenemos esa llama amarilla, pues lo mejor es revisar a la empresa de gas para que haga la revisión porque eso nos podría llegar a matar, porque es muy tóxico, es demasiado tóxico y de hecho causa los mismos efectos que el cianuro en la sangre, ¿sí? Y bueno, muchachos, ya recuerden que tienen la tareita, recuerden que tienen esta tarea, háganla muchachos, háganla porque no quiero que me pierdan tantos este corte, listo. Son tareitas sencillas, ¿sí? Solo es de responsabilidad.
¿Alguna pregunta en este minutico? Profe, una pregunta. Dime. Lo que toca hacer es mirar el video Sí, y escribir las las reacciones que reacciones. tienen los... Y también hacer esto de que le ponemos mm, así que C o 2 y eso. Eh, digamos, ustedes miran el video, clasifican la reacción, ¿sí? Ujú. Entonces, si es una reacción de descomposición, síntesis, demás, que igual el video mismo se los dice. Me ponen los reactivos y investigan cuáles son los productos. Más aparte, en cada procedimiento tienen que describir lo que ocurre en el video, ¿sí? Lo que ocurre en cada procedimiento. Digamos, no sé, descomposición. En descomposición se mezcló tal con tal y hubo burbujeo, cambio de coloración, ¿sí? Eso, me lo describen. Eso, Bueno, eso es lo que tienen que hacer. La tarea es muy sencillita y el video dura 8 minutos. Entonces, muchachos, yo haré juiciosos. Listo, profe, gracias. Listo, ya nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, muchachos. chao, profe. Chao, profe. Chao, muchachos.